obviamente los costes no van a ser los mismos de constituir una sociedad u otra. Obviamente no son los mismos. Bueno, pues nada, pues buenas tardes o buenas noches. Entonces, comenzamos la clase de MR. Vale, y entonces, vamos a ver, ¿qué hay de nuevo? Como diría, ¿cómo se llama? Bugs Bunny. ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué hay de nuevo con respecto a la semana pasada? Pues en este caso, pues en mi asignatura no hay mucho. Simplemente he abierto, ¿vale? La actividad correspondiente a la unidad 3. ¿Vale? A ver, una cosa, no todo el mundo ha elegido todavía la actividad que va a realizar sobre la creación de un determinado, la elección de un negocio y la creación, los aspectos de creación de un negocio. Vale, pues tenéis que ponerlo. Buena. Ok. Entonces, el día de hoy lo vamos a dedicar por un lado. A ver, el tema 3, básicamente, a diferencia del tema 2, pues todo es leer. Entonces, simplemente es leer las distintas tipos de sociedades. Vamos a ver, cuando una empresa se va a constituir, ¿vale? Tenemos que elegir una forma en cómo esa empresa se va a constituir, ¿vale? Eso es lo que se denomina forma jurídica, ¿vale? Es decir, por un lado están las formas físicas, o las personas físicas, vamos a decirlo mejor, las personas físicas, y luego están las personas jurídicas, ¿vale? Entonces, cuando tú quieres empezar a hacer una actividad profesional y pues tienes que decidir cómo lo vamos a hacer, pues puedes optar por cada una de estas formas, las personas físicas y las personas jurídicas. A ver, las personas jurídicas son lo que habitualmente se denominan como sociedades, ¿vale? Sociedades mercantiles, ¿vale? Y luego están las personas físicas, que son lo que se denominan autónomas. Entonces, cuando nosotros vamos a iniciar una actividad profesional, vamos a iniciar un negocio, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es, si vamos a ser autónomos, vamos a hacer sociedades, ¿vale? Entonces, en las sociedades, una de las primeras cosas que hay que hacer es hacer lo que se denomina escritura de constitución. ¿Vale? Esto se hace ante notario. Entonces, en la escritura de constitución están lo que se denominan estatutos, ¿vale? Que son las normas que van a regir el comportamiento de esa sociedad, ¿vale? Entonces, en ambos casos, una cosa muy importante es que en ambos casos, sean personas físicas o personas jurídicas, ¿vale? Estos entes que se crean, ¿vale? Este, por ejemplo, tiene una personalidad física, que es la propia persona, mientras que en este, ¿vale? No tiene una personalidad física, sino es lo que se denomina un ente jurídico que se crea, ¿vale? Y que al crearse, una cosa muy importante es que es sujeto, en ambos casos va a ser sujeto de derechos y obligaciones. ¿Vale? Por ejemplo, nosotros creamos una sociedad anónima, ¿vale? Vamos a un notario y hacemos la escritura de constitución, redactamos los estatutos en esa escritura de constitución, vamos al notario, ¿vale? Y entonces creamos una sociedad anónima, por ejemplo, dentro de las sociedades mercantiles, una
Una de las más conocidas es la SA. Vale, pues resulta que desde que se constituye, esta sociedad va a ser sujeto de derechos y obligaciones. Es decir, imagínense que nosotros, cuando hemos constituido esa empresa, pues resulta que compramos un proveedor y le dejamos a deber. Vale, entonces si le dejamos a deber, adquirimos, el proveedor tiene un derecho de cobro sobre nosotros y nosotros tenemos una obligación de pago. ¿Pero qué tiene una obligación de pago? ¿Quienes han fundado la sociedad o la propia sociedad que se ha fundado? Pues en este caso sería sobre la propia sociedad que se ha fundado. ¿Vale? Es decir, cuando se constituye una sociedad, pues existen los socios, ¿vale? Los accionistas, ¿vale? De esa sociedad que se supone que son los que ponen dinero o bienes para que la sociedad empiece a andar, ¿vale? Eche a andar, ¿vale? Pues resulta que cuando esa sociedad se constituye, si esa sociedad adquiere una obligación, por ejemplo, con un proveedor, la obligación que tiene de pagar, quien tiene la obligación de pagar, quien es el ente que adquiere la obligación, es la propia sociedad. No son los socios que han fundado esa sociedad. ¿Me entienden? Por eso se dice que cuando una persona jurídica se constituye, ¿que no tienen cargas legales? En principio no. Pero si, por ejemplo, es un autónomo, el autónomo, las obligaciones que tiene, las tiene que, digamos, sufrir o las tiene que pagar con todo su patrimonio. ¿Vale? Entonces, una cosa importante, Víctor, es que en las sociedades, por ejemplo, en este tipo, en las sociedades mercantiles, las obligaciones de los socios no es que los socios se desvinculen totalmente, sino que las obligaciones que tienen los socios de pagar las obligaciones de la sociedad van a llegar solamente hasta el capital o la cantidad de dinero que pusieron en la fundación. ¿Vale? Mientras que los autónomos responden con todo su patrimonio. ¿Vale? Eso es una característica muy importante que diferencia a las personas físicas y jurídicas. ¿Vale? Entonces el nivel de responsabilidad ante las deudas es mucho mayor en una persona física y menor en una persona jurídica. Luego hay otra distinción también que ocurre ya dentro de las personas jurídicas, que es que personas jurídicas, que por ejemplo las sociedades anónimas, en las cuales los socios o fundadores solo aportan capital. Mientras que hay otras sociedades que se llaman las sociedades laborales, por ejemplo está la sociedad anónima laboral, la sociedad limitada laboral, ¿vale? En los cuales los propios accionistas o las propias personas que digamos que son dueños de la empresa, porque al fin y al cabo han puesto parte de su patrimonio para que la sociedad empiece a andar, ¿vale? Son al mismo tiempo accionistas o dueños de una parte de lo que se denomina una parte alícuota del capital de la empresa y al mismo tiempo son trabajadores. ¿Vale? Es decir, que aportan capital y al mismo tiempo aportan trabajo. Por ejemplo, si no lo han cambiado, por ejemplo, Global es de este estilo. Es decir, los propios trabajadores de la empresa tienen una parte del capital de la empresa, pero al mismo tiempo los trabajadores aportan trabajo. Pues eso es una característica bastante peculiar que tienen dentro de las sociedades jurídicas, las personas jurídicas. Mercadona no era así también. Mercadona no era así. Mercadona, que yo sepa, no. Vale, porque tienen que tener estos son SAL o SLL. Vale, es decir, aquí es parte del capital, o habrá que ver cuánta cantidad tienen personas que no son trabajadores de la empresa, y después hay personas dentro de la empresa que además de aportar trabajo tienen parte de ese capital. ¿Vale? Eso a veces, por un lado, yo creo que es bueno. ¿Por qué? Porque en las sociedades
por ejemplo, las sociedades anónimas o las sociedades limitadas, hay personas que solamente, por ejemplo, imagínense Telefónica. Telefónica es una sociedad anónima y que además cotiza en bolsa. Entonces, por ejemplo, yo puedo ir a la bolsa y a través de un mediador pedir comprar acciones de Telefónica. Y entonces yo soy accionista y propietario de una parte de Telefónica, pero no por tu trabajo. Mientras que, sin embargo, aquí, por ejemplo, un trabajador de Global, al mismo tiempo que ha puesto parte de su dinero para comprar acciones o participaciones de la empresa, al mismo tiempo aporta trabajo. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que un trabajador de Global, por ejemplo, va a estar más implicado, le va a interesar más que su empresa vaya bien que una persona que ha comprado una acción en la bolsa y que solamente ha aportado dinero? ¿Qué creen? ¿Qué será mejor? ¿El de la sociedad anónima laboral o el de la sociedad limitada laboral? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, eso es otra característica. Y luego después, por ejemplo, otra de las características, pues, por ejemplo, son el capital de constitución. Por ejemplo, para una sociedad anónima, el capital mínimo de constitución, ¿cuánto es? ¿Alguien lo sabe? No me creo que eran 50.000 euros, ¿no? Así, o... 50.000, un poquito más. 60.000, exactamente, lo que decía Elías es Abel. ¿Cómo es eso? Ah, vale. Ah, o sea, Claudio, que tú ya te lo sabes. Entonces, pues mira, mejor tú des la clase hoy. Vale, 60.000 euros. Vale, y siempre todas la división del capital de la empresa se denominan acciones. ¿Vale? Las acciones son partes alícuotas del capital. ¿Qué quiere decir esto? Que cada acción es una parte proporcional del capital de una empresa. Si una empresa se constituyó con un capital de 60.000 euros, ¿vale? Y resulta que eso lo dividimos en 1.000 acciones de 60 euros cada una, ¿vale? Es decir, cada acción va a tener lo que se denomina un valor nominal de 60 euros. ¿Vale? Y resulta que, por ejemplo, una persona que tenga 500 acciones, ¿cuánto porcentaje de capital tendrá de esa empresa? Pregunta de examen. Tendrá que multiplicarlo por 60 y luego... Estoy preguntando, no, Claudio, estoy preguntando el porcentaje, es decir, ¿qué porcentaje de poder, es decir, qué porcentaje del capital de la empresa tiene esa persona? Si tengo 500 acciones, sí. A ver si me estoy equivocando. 50%. Exacto, 50%. ¿Lo ven? Porque resulta que 500 acciones son el mitad de 1.000. Vale, 1.000 por 60 me da los 60.000 euros, ¿lo ven? Vale, entonces, si yo tengo 500 acciones, ¿vale? Pues resulta que tendré la mitad del capital de la empresa. ¿Vale? Si tuviera 1.000, tendría el 100%. Si tuviera 750, ¿cuánto tendría del porcentaje del capital de la empresa? 75%. 75%. Esto es muy importante porque, por lo general, todas estas acciones, todas estas empresas, tienen lo que se denomina un consejo de administración, y entonces se supone que los accionistas tienen derecho, un consejo de administración o una junta general de accionistas, tienen derecho a poder ir a esa junta general de accionistas. ¿Vale? Y ahí se debaten todos los temas, se toman decisiones sobre la marcha de la empresa.
¿Vale? Entonces, si tú tienes la mayoría del poder de la empresa, por eso es que tú podrás imponer tus decisiones en ese consejo de administración, esa Junta General de Accionistas. ¿Vale? Creo que se refiere con partes alícuotas. Son partes proporcionales del capital. ¿Vale? Dime. Parte igual. Partes proporcionales. Es decir, sí. Es decir, aquí tú ves que cada acción vale 60 euros. Es decir, tiene un valor nominal, y digo valor nominal, porque ahora te explicaré. Tiene un valor de 60 euros. Y resulta que si yo cojo esas 1000 acciones de 60 euros, ¿cuánto me da? 60.000. Los 60.000. ¿Vale? Quiere decir que todas las acciones tienen el mismo valor y que el valor del capital de la empresa está dividido en acciones de igual valor nominal. ¿Por qué? Porque yo digo valor nominal, porque una cosa es el valor nominal, que es el valor cuando las acciones se emiten, ¿vale? Y otra cosa es el valor que luego las acciones pueden tener en un mercado secundario de negociación, como puede ser la bolsa. ¿Vale? Cuando se emitieron, una acción puede valer 60, pero ustedes ya lo están viendo en el juego de las divisas, ¿vale? Que a lo mejor una divisa hoy vale 1,10 y mañana vale 1,30, o vale menos, o vale más. Entonces en la bolsa, esa misma acción que se emitió a 60, pues resulta que al ponerse en bolsa, pues resulta que su valor sube. Con lo cual, no es lo mismo el valor nominal, que es el valor al cual se emitió por primera vez una acción, que el valor de negociación, que es el valor al cual una acción de una determinada empresa vale en un mercado de negociación en un momento determinado. Aquí, como ves, tiene una diferencia de 10. ¿Lo ves? Vale. Entonces, ten cuidado con esto, con lo de los valores de las acciones, porque si la empresa cotiza en bolsa, verás que el valor de la acción no coincide con el valor que se emitió. Vale, porque generalmente casi nunca, yo no he visto nunca que una acción que se emitió con un valor, pues siga valiendo en la bolsa por lo mismo, o vale menos o vale más, pero lo raro es que valga lo mismo. ¿Vale? Entonces, esto mismo que en las sociedades anónimas se denominan acciones, pues en las sociedades limitadas se denominan participaciones. ¿Y cuál es el capital mínimo que se pide para una sociedad limitada para su constitución? 30.000. 30.000, no. Claudio seguro que lo sabe. ¿Cuál es el capital mínimo de constitución? Que no lo recuerdas, Claudio. ¿Suena algo 3.000 euros? ¿Vale? Ok. Ah, otra cosa, aunque yo lo pondré ya, pero lo que puedes hacer es pagarla en efectivo o lo puedes poner también en bienes valorables en dinero. Por ejemplo, yo puedo decir, mira, resulta que yo voy a constituir una sociedad limitada y resulta que yo la voy a constituir poniendo 1.500 euros en dinero, pero el resto de los 1.500 euros puede ser un ordenador valorable en 1.500 euros. Y ahí puede estar los 3.000 euros del capital de constitución de la sociedad limitada. Vale. Después también existen lo que se denomina, el ordenador se devalúa, sí, pero la cuestión es a qué valor se tasó ese ordenador cuando se fue a constituir la sociedad. El dinero también se devalúa. Sí. Y un coche, bueno, el dinero no se devalúa, el dinero vale lo que vale. La moneda. No. O la divisa. Otra cosa es la divisa, pero si estamos hablando de euros, el euro no se devalúa. El euro vale 1 euro hoy y 1 euro mañana y 1 euro dentro de un año. Otra cosa es lo que tú puedes comprar con ese euro hoy y lo que tú puedes comprar dentro de un año. Es decir, eso de que se dice que el dinero vale menos, quiere decir que con el tiempo, con la inflación, con la subida de los precios,
tú el año que viene puedes comprar menos con ese euro que lo que puedes comprar hoy. Porque si resulta que el precio de otros bienes sube, y si tú vas a comprar ese bien con ese euro, pues resulta que a lo mejor hoy, por ejemplo, un chupachú puede valer 1 euro, pero resulta que si tú el año que viene el chupachú vale 1 euro con 5 céntimos, ¿qué pasa? ¿El euro se ha devaluado? No, el euro sigue valiendo lo que vale. La cuestión es que has pedido por poder adquisitivo. Otra cosa es lo que tú dices, Tomás, cuando tú eso lo comparas con monedas extranjeras. Entonces sí, pues tienes que ver el valor de una con respecto a otra, ¿vale? Pero una cosa vale lo que vale, es decir, el dinero vale lo que vale. Otra cosa es lo que estaba diciendo Claudio José, que por ejemplo, un dinero se devalúa, y la verdad que es cierto, y un edificio se devalúa, y una silla se devalúa, y un coche se devalúa, y una furgoneta se devalúa, ¿vale? Todo eso se devalúa. Lo que pasa es que hay que ver el valor que tiene ese elemento en el momento de la constitución. ¿Vale? Hay una cosa muy interesante para quien quiera poner, por ejemplo, una cosa en el blog, por ejemplo, lo puede hacer, que es buscar cosas con lo que se denomina la amortización de inmovilizado. Ya que José ha sacado el tema, es una cosa muy interesante, ¿vale? Inmovilizado de activos fijos. Eso es lo que era que se guardaba una parte de la ganancia para... Sí. Por si se rompía algo o, no. O para... Bueno, sí, tiene ese, por ahí va. Algo no puede... Tú oyes campanas, pero lo que pasa es que no sabes si es en Las Palmas o en Aruca, pero sabes que son campanas, ¿vale? Entonces, ¿qué es la amortización? La amortización es un término eminentemente contable, lo que nos mide, por un lado, lo que se denomina la pérdida de valor que sufren los elementos de activo fijo. Es decir, los elementos de activo fijo con el tiempo, es decir, por el propio uso, ¿vale? O por el propio desgaste, pues tienen una vida útil, ¿vale? Por ejemplo, un coche, pues tiene una vida útil estimada de X años. Un ordenador, pues tendrá una vida útil estimada de X años. Después de esos X años, o bien por desgaste, o bien por el uso, o bien por incluso la propia obsolescencia tecnológica, ¿vale? Los elementos, pues ya digamos que dejan de ser servibles, ¿vale? Entonces, la amortización, desde un punto de vista contable, lo que trata de, por un lado, es reflejar esa pérdida de valor, ¿vale? Y por otro lado, también es una forma de guardar como un dinero de fondo, de forma que cuando ese elemento se tenga que renovar, pues tú tienes ese dinero guardado para poder invertirlo en nuevos elementos de activo fijo. Por eso tiene esa doble acepción, ¿vale? La amortización es uno de los gastos que no son pagos. ¿Recordáis lo que yo decía el otro día? Sí, que ponen el pase en el activo. Los gastos sí, exacto. Es uno de los pocos gastos, es decir, es una pérdida, pero resulta que nunca se tiene que pagar. Es decir, nosotros tenemos que reflejar que es una pérdida, pero resulta que nosotros no tenemos que sacar nunca ese dinero desde un punto de vista de sacarlo físicamente. ¿Vale? Entonces la amortización es la pérdida de valor que nosotros tenemos que cuantificar. Contablemente, sea la empresa que sea, pues tenemos que reflejar esa pérdida de valor de todos los elementos de activo fijo, ¿vale?, que la empresa tiene. Existen unas tablas hechas por el Ministerio de Economía y Hacienda, que digamos que son unas tablas estándar que reflejan los porcentajes de amortización de todos los elementos de activo fijo, ¿vale? ¿Cuántos se tienen qué porcentaje de amortización tienes que poner? ¿Vale? Luego después tú puedes poner la amortización que tú quieras, pero si tú pones la amortización que tú quieras y Hacienda dice que tienes que amortizar otro porcentaje, después tienes que hacer una serie de ajustes contables. ¿Vale? Pues estos son lo que se denominan amortizaciones. ¿Es curioso? Sí. Esto sería, por ejemplo, tema para una clase de contabilidad, la amortización del inmovilizado. ¿Vale? ¿Preguntas, dudas?
Bueno, pues entonces, básicamente el tema 3 va de eso. Es decir, es leer, que ustedes se interesen por las distintas formas de sociedades que hay, vean las características que hay de cada una, y entonces para el examen, pues ustedes se hagan como una especie de cuadros resúmenes para cada una de las actividades, para cada una de las sociedades. ¿Vale? Y entonces, imagínense, por ejemplo, lo más que suelo ver yo ahora últimamente, por ejemplo, son las sociedades limitadas. Por ejemplo, la sociedad limitada unipersonal, en la cual una persona se constituye como sociedad y aporta los 3.000 euros de capital. Pero está formado solamente por una persona, por eso se dice unipersonal. ¿Vale? Pero, por ejemplo, una sociedad limitada puede estar formada por 2 personas, por 3 personas, y, por ejemplo, cada uno pone 1.000. Y ahí tienen los 3.000 euros de capital social mínimo. Aquí dice totalmente desembolsado. ¿Qué quiere decir esto? Totalmente desembolsado quiere decir que, como decía Claudio, en el momento de la Constitución, los que van a crear la sociedad, la empresa, tienen que poner todo ese dinero o los bienes valorables en ese dinero en el momento de la Constitución. En el cambio, por ejemplo, en la sociedad anónima, lo que se exige es como mínimo es un 25%. Es decir, tú, por ejemplo, puedes poner en el momento de la Constitución un 25% y luego, me parece que son 2 años, si no recuerdo mal, ¿vale? Durante los 2 años siguientes, pues tú puedes ir poniendo el resto de lo que te quedaba por aportar, ¿vale? No se exige, es decir, la escritura de Constitución se dice cuánto vas a aportar y qué es lo que vas a aportar, pero resulta que físicamente tú no aportas la totalidad, sino puedes aportar una parte, ¿vale? Sin embargo, la sociedad limitada no, pero obviamente no es lo mismo aportar 3.000 euros que aportar 60.000, ¿vale? Pues el tema este va de esto, es decir, es simplemente que ustedes tengan claro cada tipo de sociedad, ¿vale? Y luego pues vean las características que tiene cada una, no tiene mucho más, es decir, sería más que nada leer. Y la segunda parte del tema nos habla básicamente de lo que se llama el plan de empresa, ¿vale? Por eso yo se les puse ejemplos aquí. Todos estos planes de empresa, ¿lo han visto? ¿Han visto alguno? Sí, sí. Vale, hacen referencia a esta parte del tema. Vale, por ejemplo aquí, una de las cosas que se hace, por ejemplo, un presupuesto de tesorería. ¿Lo ven aquí? Un presupuesto de tesorería es una cosa muy sencilla. Es simplemente ver los cobros y pagos que tiene una empresa, es decir, cuánto dinero tiene que sacar una empresa físicamente y cuánto recibe una empresa físicamente de dinero, ¿vale? Es decir, de forma que siempre la diferencia entre lo que se cobra y lo que se paga, ¿cómo tiene que ser? Positivo. Exacto. Lo interesante es que siempre los cobros sean mayores que los pagos. ¿Por qué? Si los cobros son mayores que los pagos, siempre vamos a tener liquidez. Vamos a tener tesorería. Tesorería. Tesorería disponible, es decir, dinero disponible para nosotros poder hacer lo que queramos hacer. Sin embargo, si nosotros tenemos cobro menos pago, ¿qué quiere decir? Que tenemos déficit de liquidez. Es decir, con la actividad normal de la empresa no genera suficiente dinero para cubrir los pagos que hay que hacer. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál va a ser el recurso que tenemos que tener aquí? Pedir prestado. Hombre, Claudio, despedir gente. Hombre, vamos a ver, creo que no, ¿eh? Bueno, es la moda, sí.
hay que ver, Claudio, si esta situación de déficit de liquidez es una situación puntual o es una situación que se prolonga en el tiempo. Si es una cosa puntual, pues yo lo que haría, por ejemplo, sería pedir prestado, ¿vale? Porque si en un determinado mes resulta que yo no he tenido, por ejemplo, yo preveía que iba a cobrar un determinado cliente tanto dinero y resulta que después el cliente se declaró en dudoso cobro o se declaró en quiebra o se declaró en suspensión de pago y al final no tuve ese cobro, ¿vale? Pues resulta que eso es una situación un poco excepcional. Pero sin embargo, si nosotros durante varios meses vemos que aquí, en saldo final, vemos que siempre está siendo negativo, ¿qué está pasando ahí? Pues ahí hay un problema, punto, tenemos un problema. Si una empresa tiene un déficit constante de tesorería, ¿eso qué nos quiere decir? Por ejemplo, que ha hecho una mala, por ejemplo, selección de clientes. Es decir, ha cogido muchos clientes y esos clientes todos los ha dejado a cobrar. Y resulta que cuando llega la hora del cobro, el cliente dice, pues mira, pues no tengo dinero. Entonces que resulta que esos cobros que tú preveías, que están aquí, estos son los cobros, ¿vale? Pues resulta que esos cobros que yo preveía, por ejemplo, en marzo, por ejemplo aquí pone marzo, ¿vale? Pues veis que pone cobros por, aquí en este caso no hay cobros por cliente, pone solamente por venta, pero por ejemplo en abril tiene 337 de venta, son cobros por cliente. Pues resulta que en abril preveía que iba a cobrar 337, pero resulta que imagínense que realmente cuando llega abril resulta que no cobra esto. ¿Vale? Por ejemplo, sería una de las causas. Pero también podría ser una mala planificación de los pagos a proveedores. Porque resulta que le dice al proveedor, pues mira, pues yo te voy a pagar todo el mes que viene, y resulta que es una cantidad muy grande, y resulta que llega el mes que viene, y resulta que como el cliente no lo ha pagado, el proveedor le pide el dinero y resulta que no tiene dinero. Por ejemplo, puede haber muchas situaciones. Entonces, si es una situación que se prolonga en el tiempo, obviamente Claudio, como último remedio lo vería, pues lo de poner a personas en la calle. Pero si es una cuestión puntual, tendríamos que ver si es una cuestión de políticas de cobros y pagos tal como los tiene creados la empresa. Es decir, yo antes de dejar un cliente a deber, a que me deba, yo primero me aseguro que yo voy a poder cobrar. Entonces, primero, antes de decirle, mira, no me pagues ahora, págame dentro de 90 días, pues yo me voy a asegurar de que esa persona pues tiene liquidez para pagarme, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, como veis, un presupuesto de tesorería es bastante sencillo. Por un lado ves los cobros y por otro lado ves los pagos. Aquí también te ponen una cosa que ponen aquí, ves que pone suministros, seguros, tributos, sueldos, gastos financieros. Aquí también han metido lo que se denominan gastos. Estos gastos son pagos cuando se realiza realmente el pago del dinero. Aunque pongan aquí gastos, esto está representando en el presupuesto de tesorería los pagos. Por ejemplo, en el mes de abril se pagó 10 por luz, por combustible 100, por seguros 35, por impuestos a actividades económicas 27, por sueldos y salarios, sueldos y seguridad social 195. Vale, como veis aquí pone total de pagos 502. Pero esto no suma 502. ¿Dónde están el resto de dinero hasta llegar a estos 502? De los 60 y 75 de los proveedores y la publicidad, ¿lo veis? Luego lo que se hizo es coger los 502 y restárselos a los 337. Pero como vemos aquí, los pagos, ¿cómo son? Mayores que los cobros, por eso sale el menos 165. ¿Pero qué pasó? Que resulta que tenemos un saldo inicial. Este saldo inicial es dinero de tesorería que viene del mes anterior. ¿Veis que aquí pone 250? ¿Veis que pone el 250 aquí arriba? Entonces sumamos el 250 más el 337, esto se hace muy bien con una hoja de Excel. Cogemos 250 más 337
Y eso nos sale el total de dinero que a finalizar abril, pues tuvimos como cobro. Pero eso lo tenemos que restar la totalidad de gastos de pagos y gastos que se consideraron pagos en ese mes, que suman los 502. Por eso los 502 menos los 337 dan el menos 165. Pero resulta que la diferencia se enjuga con estos 250 euros que tenemos de saldo inicial del mes anterior. Por eso sale al final de todo, a pesar de todo, 85. Como vemos aquí, realmente lo que nos ha salvado, ¿qué es? El haber ahorrado del mes anterior. Porque en este mes tendríamos una situación de transitoria de déficit de tesorería. Pero resulta que la podemos superar porque teníamos en caja, o en el banco, donde fuera, 250 euros extra. Pues esto es un presupuesto de tesorería bastante sencillo, pero realmente en una empresa tampoco, es decir, básicamente la filosofía se la puede encontrar en una empresa a lo mejor mucho más grande y mucho más desglosado, pero la filosofía siempre es la misma. Vale, de todas formas, si no recuerdo mal, había uno de los ejemplos de los que estaban en la página de emprendedores que también venía con algún presupuesto, con cobros y pagos estimados y todo lo demás. Sí, Claudio, básicamente es lo mismo. Es decir, en una casa es lo mismo. Es decir, tú tienes dinero ahorrado del mes anterior y resulta que tú al principio de mes tú dices, pues yo preveo que voy a tener tantos gastos y voy a tener tantos ingresos y voy a tener que pagar pues tanto dinero, voy a tener que, yo cobro tanto. O sea, al final, exacto, al final tú dices, pues mira, pues este mes no llego o este mes tengo dinero para ahorrar. Pues es lo mismo. Pues sí, por eso se suele decir que siempre es mejor ser hormiga que ser cigarra. Siempre hay que tener un colchón de dinero para en el caso de que se produzcan imprevistos, pues hacer frente a ellos. Lo que pasa es que, como siempre, pues estamos en un entorno de incertidumbre y nunca se sabe lo que puede pasar. Es decir, tú tienes un coche y resulta que tienes 500 euros ahorrados y resulta que al mes siguiente el coche se estropea. Se estropea el carburador no, o la inyección, o se te rompe un cilindro. Y a lo mejor eso se te van 600 euros. Se te rompe un cilindro. El radiador, pues yo creo que un radiador no menos de 150 euros. Pues sí, pues ten cuidado, porque si se te rompe el radiador y además se te funde la junta de culata, el problema, pues entonces ese coche tiene un problema de temperatura. Básicamente lo que yo creo que tenía mal era el termostato. Subía muy alto de temperatura el coche. Cuando lo llevabas por una cuesta empinada, te dejó tirado. Bueno. Por eso con los coches yo digo que siempre es mejor prevenir ¿cómo se llama esto? Prevenir que curar. Vale. Bueno, y luego vienen los trámites de constitución, pero como hay un tema, que es el tema 4, que habla también de eso, de formas jurídicas, no, obligaciones fiscales, documentación de la empresa y trámites de constitución, que también lo vamos a ver ahí. Yo prefería ahora hacer el resto de la clase, si no tenéis alguna duda, dejar para la última clase estos los trámites de constitución, la documentación y la puesta en marcha, y centrarnos en una cosa que no sé si es que no lo habéis visto, o no lo habéis mirado, o no lo habéis hecho, que es lo de los ejercicios de contabilidad. Bueno, pues entonces primero por lo demás y dejar eso para otro. Pues, ¿qué más tenéis que dar y mirarlo? Sí, yo hice los otros dos, eran tres. Porque es que seguro, vamos a ver, yo seguramente lo que voy a hacer, como esto es uno de los más complicados, una cosa de esta yo se lo dije el otro día que va a caer en el examen, pero no lo voy a poner en el examen de la segunda evaluación, porque ya he hablado con Francisco
Y el examen, aunque lo pondré en el tablón de anuncios, lo vamos a hacer el día 23, porque la semana que viene es semana de carnaval y no hay clase. Entonces lo vamos a hacer el lunes 23. Entonces, el lunes 23 va a caer tema 2 y tema 3. Pero lo de contabilidad, aunque está dentro del tema 2, lo dejaremos para el último tema, para el último examen, perdón. ¿Me entienden? O sea que de esto no cae en el examen de la segunda evaluación, pero sí caerá en el examen de la tercera. ¿Cómo que sin sorpresa? ¿A qué te refieres? ¿Al de la segunda o al de la tercera? No. De estos ejercicios no lo voy a poner en la segunda, pero sí lo que puede caer son cosas del manual y cosas del anexo. Esto sí. Yo, por ejemplo, te puedo poner ¿cuál es la ecuación fundamental del patrimonio? Yo sí te lo puedo poner. O te puedo poner un cliente que representa un bien, un derecho, una obligación. Eso sí te lo puedo poner porque está aquí en el tema. ¿Me explico? Esto sí. Todo lo que viene en el tema sí, tanto en este como en el otro. Vale, en el tema 3 entrarán cosas hasta donde está lo de los trámites de constitución, que es el punto 3, de aquí para arriba. Vale, lo de las sociedades, todo esto por aquí para arriba sí puede caer. ¿Me entienden? Lo que no va a caer y que yo le voy a poner va a ser un ejercicio de esto. O sea, ahí sí que tendrá numerito. Entonces, al último examen tenemos calculadora y... Sí, para el último examen, pues sí, traigan calculadora. Vale, yo de todas formas en el talón de anuncio les pondré esto mismo que estoy diciendo para que nadie se me olvide. Vale. Todo el mundo lo tiene claro José, lo tiene claro Gustavo, lo tiene claro Fran, lo tiene claro Abel. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda? Esto del tema 2, el tema 3. ¿Os la habéis leído o no la habéis leído? Nada. Bueno, pues entonces, venga, vamos a ver algunos de estos ejercicios. Y lo vamos viendo sobre la marcha y ustedes me van intentando vamos a irlos haciendo juntos para que ustedes vean un poco cómo es la forma de hacerlo. Por ejemplo, vamos a ver este, el primero. Dice, coloca a la derecha de cada una de las fuentes si se corresponde con un bien, un derecho o una obligación. Pon una X en la casilla correspondiente. Una aplicación informática. Solo se recuerdo lo mal, lo vimos el otro día. ¿Qué era? ¿Un bien, un derecho o una obligación? Claudio dice que es un bien. Pues es un bien, exacto. Vale, yo les animo. Recordáis que tenéis aquí la página web del Plan General, que busquéis dentro de estos 7 grupos, que son los, no busquéis en el 8 y en el 9, buscad del 1 al 7, ¿vale? Que busquéis, yo os doy una pista, eso va a estar en el grupo 2, ¿vale? El inmovilizado. Las aplicaciones informáticas son un bien, ¿vale? Pero no son tangibles, es decir, una aplicación informática tú no la puedes tocar. Sin embargo, aportan al valor de la empresa. Con inmovilizado y material. Exacto. Inmovilizado y material ficticio. ¿Vale? Pero es un activo, es un bien. Entonces, dentro de un balance, ¿en qué lado estará? Si es un bien.
¿Alguien me puede decir algo? Activo. Aquí Tomás dice en activo y el resto está en el activo o en el pasivo. En el activo, recordar siempre, los bienes y derechos están en el activo, las obligaciones están en el pasivo. Un proveedor, ¿esto qué es? Un bien, un derecho, una obligación. Una obligación, exacto. ¿Vale? Luego, elementos de transporte. Esto, por ejemplo, puede ser una furgoneta. Un bien. ¿Vale? Esto estaría también dentro del grupo 2. ¿Vale? Un proveedor lo encargaría en... Sí, pero aquí suponemos que está pagado. De todas formas, si este elemento de transporte no está pagado, tiene que haber otra cuenta que refleje, ¿vale?, esa deuda. ¿Vale? Pero si tú lo has comprado y lo tienes tú, ¿vale?, está dentro del patrimonio de tu empresa y está dentro del activo. Otra cosa es que tú, a la hora de comprar ese elemento de transporte, por resulta que tú lo has dejado a pagar, entonces existirá lo que se denomina un acreedor. Es decir, si la empresa se dedica a comprar y vender elementos de transporte sin transformación, a quien tú le debes el dinero es un proveedor, si tú se lo dejas pagar, a una tienda, a un concesionario. Pero sin embargo, si tú utilizas este elemento de transporte para realizar otra actividad que no es esa, la de comprar y vender elementos de transporte, a quien tú le debes, si por ejemplo es un concesionario, lo tendríamos que poner aquí en un acreedor. Pero tú también lo que puedes haber hecho es pedir un préstamo a una entidad bancaria y haberlo podido pedir a corto o a largo plazo. Eso es otra cosa. Pero tú el elemento de transporte lo tienes. Entonces, por lo tanto, va a figurar dentro de tu activo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Alguna duda más? Luego está una cosa rara. Reservas voluntarias. Un bien. Reserva, es que lo de voluntario me deja claro, porque la reserva creo que está en pasivo. Fran dice que es un derecho. A ver. Fijaros, yo he ido aquí, tenéis delante la página general del plan contable, yo he ido al grupo 1. Y es que en el grupo 1 hay una cuenta que se llama la 113 que pone reservas voluntarias. Dice, aquí no nos da más información, nos dice que solamente son las constituidas libremente por la empresa. Entonces, ¿qué es esto? Una reserva voluntaria es un beneficio que ha obtenido la empresa, la sociedad, y que resulta que a la hora, es decir, se supone que si una empresa ha obtenido un beneficio, ese beneficio, ¿para quién va a ser? Para los socios. Para los que constituyeron la empresa, que al fin y al cabo son los que dicen, mira, pues yo tengo un negocio, pues yo voy a sacar, entre comillas, pasta. ¿Vale? Pero resulta que en el momento en el cual ese beneficio se obtiene y se decide si se va a repartir o no, los socios dicen, pues no lo vamos a repartir. Es decir, lo vamos a dejar dentro de la empresa para si más adelante, por ejemplo, lo podemos necesitar, lo podemos utilizar. Por eso se denomina el nombre de reserva. Existen unas reservas que la propia legislación, en el caso de la ley de sociedades, especifica que del beneficio de la empresa, pues hay que siempre guardarse una parte, lo que se denomina reserva legal. Pero sin embargo, hay otra cantidad de dinero que los propios accionistas de la empresa o los propios socios pueden decidir guardar. Entonces, esto no es... Y Hacienda chupa de ahí, en principio, si no es un... Sí. Vamos a ver, es que esto, Claudio, se hace después. Esto se hace después
de haber hecho los impuestos. Es decir, el beneficio donde se obtiene la reserva es después de impuestos, no es antes de impuestos. Entonces, después de impuestos, lo que queda se lleva a reserva. Se distribuye o se lleva a la reserva. Con lo cual, del beneficio que ya se ha obtenido, Hacienda ya ha chupado pues el 25%, el 35%, el 1%, el que sea según la ley de impuestos sociales, en el caso de una sociedad. Y de lo que quede, pues se decide cómo se va a distribuir. ¿Que les tienes manía? Hombre, yo más manía les tengo Montoro, por ejemplo. Lo de manía Hacienda, lo que tenemos que tener claro es que si nosotros queremos tener servicio, tenemos que pagarlo. Es decir, el Estado no va a dar los servicios gratis. Lo que pasa es que la cuestión es que luego se plantea es qué tipo de servicios y qué calidad de servicios tenemos. La cuestión, Claudio, es... esa es la cuestión, Claudio. La cuestión es que si los que están en el gobierno no gestionan de forma adecuada. Y ese dinero que nosotros le pagamos, que supuestamente le pagamos para obtener servicios, parte de ese dinero se va por el camino. Y se lo lleva mucha gente que no debe. Esa es la cuestión. Yo pienso que los que están en el gobierno y los políticos lo que tienen que hacer es buenos gestores, pero no enriquecerse a costa de estar en el gobierno. Esa es la cuestión. Bueno, pues a donde yo quiero llegar. Estas reservas, pregunta otra vez, ¿son un bien, un derecho o una obligación? Primero un derecho. Claudio dice bien y José dice bien. Pues Tomás dice que es un derecho. Pues todo el mundo está equivocado, son una obligación. Van en el pasivo del balance. Y ustedes dirán, ¿y eso por qué? ¿Y eso por qué? Porque la reserva es una obligación. Porque es un dinero que tiene la sociedad, pero que a quien realmente pertenece. A los socios. Y entonces, ¿qué tiene la sociedad o la empresa con respecto a sus socios con una reserva? Una obligación de dárselo. No sé si me explico. ¿Es un pago? No. Es un dinero que se queda dentro de la empresa, pero que teóricamente es un dinero que habría que dar a los socios. Pero que los socios deciden dejarlo ahí. Entonces, tú no lo puedes poner nunca como un bien. No lo puedes poner. ¿Es un bien rebuscado? Pues sí, pero por desgracia es así. Es decir, todo el beneficio que obtiene una empresa tiene que haber una cantidad en el pasivo. ¿Recordáis cómo era un balance? Activo y pasivo. ¿Recordáis la estructura? A ver si tengo yo uno por aquí desglosado. Esto era un inventario. Va a estar aquí. Aquí, debajo de capital, van aquí a ir las reservas. Reserva legal, reserva voluntaria, todo esto por aquí. Entonces, este dinero va a estar aquí, pero otra cosa va a ser en cómo va a estar luego dentro de la empresa puesto ese dinero. Si en la caja, si va a estar dentro de una cuenta corriente, lo que sea. Pero tiene que estar, va a formar parte del pasivo. Sí, vamos a ver, Claudio, tenemos más dinero, porque el dinero eso se guarda, pero resulta que la empresa tiene una obligación de digamos, que dar ese dinero en algún momento, si los socios lo deciden, a los socios o no. Ese es el pensamiento que ustedes tienen que tener. Si en un momento determinado los socios dicen, mira, esa reserva voluntaria ya no decidimos tenerla como voluntaria, queremos que nos lo den, pues entonces pues tendríamos que quitarlo. ¿Lo entienden o no? ¿Sí? Pues esto sería una obligación, ahí caería un montón de gente. Luego, acciones de otras empresas. ¿Qué es eso? Un bien, un derecho, una obligación.
es un bien. ¿Vale? Piensen que las empresas pueden comprar acciones de otras empresas, pero pueden comprar por dos criterios, o bien porque quieren sacar un beneficio, lo que ustedes están haciendo con el mercado de divisas. Compran barato para luego vender caro. Como una empresa puede comprar en la bolsa una acción de otra empresa, comprarla muy barata, ¿para qué? Para mañana, si cree que va a subir, ¿qué hacer? ¿Qué? Venderla más cara. Pero también lo que puede hacer es coger acciones de otras empresas con un fin de control. Si yo, por ejemplo, compro el 51% del capital en acciones de otra empresa, yo lo que voy a tener es el derecho de ir a la Junta General de Accionistas o al Consejo de Administración para decidir cosas en esas otras empresas. Pues entonces yo puedo tener en mi balance acciones de otras empresas. Esto sería dentro de un bien. Esto sería un bien. ¿Vale? Por lo tanto, estaría dentro de un balance en donde el activo no corriente, ¿sabes? depende de cuándo. Bueno, si es a largo plazo o corto plazo. Exacto. Habría que ver si es en el largo plazo o en el corto plazo. Por lo general lo vamos a meter aquí dentro del activo financiero. ¿Vale? Luego, letras de cambio pendientes de cobro. Bien. ¿Es un bien, un derecho o una obligación? Ten cuidado, Claudio, que pone letras de cambio pendientes de cobro. Si yo voy a cobrar, se supone que esas letras de cambio las tengo. Y si yo tengo esas letras de cambio, tengo un derecho de cobro. Sería un derecho. Pero en el balance estaría dentro del activo. Ten cuidado. Vale, recuerda que siempre los bienes y derechos están en el activo, las obligaciones están en el pasivo. Pero en este caso sería un derecho de cobro. Vale. Un proveedor. Sí, José, otra vez, para que así se nos vaya quedando. Sí está repetido, pero bueno. Así se nos queda seguro, venga. Una obligación. Una obligación, ¿vale? Por lo general los proveedores siempre son a corto plazo. A corto plazo recuerden que siempre era un año o menos. ¿Vale? Un cliente. Venga, un cliente, ¿qué sería? Un derecho. Un derecho. Y por lo tanto estaría dentro de un balance, estaría dentro Del activo. del activo, y del activo corriente. Pues Claudio, ponte las pilas porque un ejercicio de esto o peor cae en el examen. Yo creo que esto no es más fácil. Este es el más fácil, exacto. Este es el más fácil. Vale, entraría dentro de, en este caso el cliente entraría dentro del activo corriente realizable. Vale, vayan quedándose con esto. Mercadería. Un bien. Un bien. Entraría dentro del apartado del activo dentro de las existencias. ¿Vale? Recuerden que las mercaderías son aquellos productos que se compran y venden para su materialización, pero no se hace un proceso de transformación de esos productos. ¿Vale? Piensen los zapatos de una zapatería. ¿Vale? Una patente. ¿Saben todo el mundo lo que es una patente? Sí, es un bien también. ¿Qué es una patente? ¿Un bien? Sí. ¿Un derecho? Una patente es, digamos, nosotros tenemos un producto que lo hemos fabricado nosotros y que solamente nosotros sabemos fabricarlo. Y resulta que no queremos que nadie nos lo copie. Puede ser un derecho, ¿no? En este caso es un derecho. No, bueno, si tú la vendes o la... no, es un bien, lo que pasa es que es un bien intangible. No es un derecho, porque nosotros tenemos el derecho de... No, nosotros no tenemos todo el derecho del mundo a venderlo.
Pero en este caso no sería un derecho de cobrar sobre alguien, un derecho de venta. Es un bien. Lo que pasa es que en este caso, ¿vale? Una patente es un bien, lo que se denomina intangible. Vale, nosotros podemos coger, como dice José, sí, es un bien, pero luego dentro del balance estaría dentro del activo, pero además sería un bien, en este caso que no sería tangible, sería intangible. Vale, nosotros podemos coger esa patente y vendérsela a otra empresa. Vale, ok, entonces sería un bien. Este tiene también mucha chicha. Estos son de los que este es de los que le gusta a Claudio. Un anticipo a cuenta de una futura venta. Un anticipo. O sea, que me dan a mí un anticipo de una Es venta. decir, ustedes imagínense, viene, yo que sé, imagínense, nosotros trabajamos en una fotocopiadora y resulta que nosotros le damos un vale, ¿vale? La persona esa nos da la pasta y la persona se lleva un vale a cuenta de una futura venta que nosotros haremos. Es decir, él nos dice, mira, yo te doy ahora 500 euros porque yo dentro de un mes voy a hacer fotocopias. Entonces yo te doy ahora los 500 euros y tú me das un vale. Anticipo a cuenta de una futura venta. Entonces, no obligación. La cuestión es, nosotros tenemos ahora un bien, un derecho, una obligación con ese cliente o no. Una obligación. Entonces sería una obligación. No. Es decir, el pago ya se ha realizado. La cuestión es que nosotros ahora tenemos una obligación de darle un determinado bien en una futura venta. ¿Lo ven? Tengan cuidado con los anticipos. Aquí no, ahora. Sí, José, tenemos el dinero, Claudio, pero resulta que tenemos una obligación por ese dinero que nos han dado. ¿Cómo si fuera un préstamo? ¿Me explico? Contablemente tenemos el dinero, pero tenemos también una obligación, ¿no? Tenemos una obligación implícita de que más adelante tenemos que hacer frente a algo, ¿no? Por ese valor. Y si, y si pierde la tarjeta, pues allá es. Ya veríamos contablemente lo que hacemos con eso. Pero en el balance tenemos que reflejar que tenemos una cuenta, un anticipo cuenta de una futura venta. ¿Lo ven? Existencia. Bien. Es un bien, es lo mismo que las mercaderías. Anticipo a cuenta de una futura compra. Fíjense, ahora este es el mismo que el otro, pero el revés del pepino. Resulta que nosotros le hemos apagado ya a un proveedor por una compra que todavía no hemos realizado, pero que sabemos que vamos a realizar. Por lo tanto, ¿qué tenemos nosotros con respecto al proveedor? Un derecho. ¿Un derecho de qué? De compra. De comprar, un derecho de... Exacto, entonces sería un derecho. Por lo tanto, los anticipos a cuenta de venta van a ir siempre en el pasivo y son obligaciones. Y los anticipos a cuenta de compra van a ir siempre en el activo, van a ser derechos. ¿Es rebuscado? Pues sí, pues Claudio, en la contabilidad hay algunas cosas que son así de rebuscadas o peores. No, José. El proveedor ahora tiene la obligación con nosotros, pero nosotros tenemos un derecho, porque nosotros ya le hemos anticipado el dinero. ¿Lo ves o no? El proveedor tiene la obligación con nosotros, pero nosotros tenemos el derecho. Exacto, José, es que todo depende, nosotros estamos viendo de la empresa que está realizando el balance o la contabilidad. Otra cosa es la otra parte. Vale, en este caso esto sería un derecho, esto sería una obligación.
¿Lo ven o no? Aquí lo estoy señalando aquí, iría en el pasivo, mientras que este iría en el activo. No, es al revés. Primero le hemos pagado y luego le compramos. Pero como ya le hemos pagado, la cuestión, todo el mundo lo tiene claro, obligación. Entonces, por lo tanto, iría en ¿dónde? Pasivo. En el pasivo. Lo que aquí tenemos que diferenciar es el pasivo no corriente y el pasivo corriente. El pasivo corriente es en el cual la obligación de pago es de 1 año o menos. Los pasivos no corrientes cuando las obligaciones de pago son, el vencimiento es de 1 año o más. ¿Vale? No, en este caso, Claudio, este es de lo simple. ¿Vale? Este no es rebuscado. En este caso sería una obligación. Sería una obligación e iría en el pasivo no corriente. No es un bien, Claudio. Una deuda no puede ser nunca un bien. Otra cosa es cómo luego se materializa en esa deuda, que eso sí que no lo estamos viendo. Bien de alegría. Vale. Dinero aportado por el empresario. Esta también es otra de las que le gusta a Claudio. Una obligación. Exacto, José, es una obligación. No es un bien, ¿eh? ¿Por qué no es un bien? Porque, ¿recuerdan lo que yo les dije el otro día? De que el dinero aportado por el empresario es lo que se denomina capital. Y el capital es aquel dinero que cuando la empresa luego en el hipotético caso de que la empresa se cierre, se tiene que devolver al empresario. ¿Por qué? Porque es el que fue, el que apostó ese dinero cuando se constituyó. Hombre, retirar cuando quiera, no. Porque si lo retira cuando quiera, la empresa se tiene que cerrar. Si está haciendo lo que tú dices, José, lo que estaría es descapitalizando la empresa. Que sería, pues tendrías que vender todo el mobiliario, todo. Claro, es que eso es lo que está diciendo Tomás. Es decir, si el empresario empieza a quitar capital para que el balance siga igual, o tienes que aumentar el pasivo por aquí, el pasivo no corriente o corriente, o bien tiene que quitar activo. Entonces lo que está haciendo es lo que se denomina descapitalizar la empresa. ¿Vale? Entonces, el dinero aportado por el empresario estaría dentro del capital y por lo tanto sería una obligación. Otra cosa luego es ese dinero que aporta el empresario, cómo se materializa. Por eso es importante siempre ver la imagen de la empresa como un ente en el cual en la parte derecha de un balance están las fuentes de financiación y en la parte izquierda es en qué se materializa el dinero que se consigue. ¿Vale? Pero tengan cuidado con estas cositas, porque cositas como estas, si no las tenemos bien claras, pues hacen de que el balance no nos salga bien y usted se equivoque. Luego, créditos por enajenación de inmovilizados. Vamos allá. Enajenación, ¿qué será eso? ¿Será que el crédito se ha vuelto loco? ¿Será que hay que ir a un psiquiátrico para vender el inmovilizado? ¿Qué es enajenar? Enajenar no es que, obviamente hay una excepción de la palabra enajenar, que es cuando una persona está enajenada mentalmente, quiere decir que está un poco tocada de la mente, tiene algún tipo de enfermedad mental. Pero en este caso se refiere a vender. ¿Vale? Aquí es un crédito por venta de inmovilizados. ¿Qué quiere decir? La empresa, por ejemplo, tiene una furgoneta y la vende. Resulta que al venderla, a quien se la vende, pues resulta que se la deja de ver. Y no le pagan en el momento. Entonces, como no le pagan en el momento, ¿qué le estamos haciendo nosotros a la persona que le estamos vendiendo? Dándole como un crédito, ¿no? Pues entonces, a nosotros a dar un crédito por enajenación de inmovilizado,
lo que estamos adquiriendo realmente, como dice Claudio, es un derecho. ¿Lo ven todo el mundo? También un poco rebuscado, pero es así, hasta que se acostumbren. ¿Te lo expliqué bien? Vale, muchas gracias. Este es para Claudio también. Anticipo entregado a un trabajador. ¿Una obligación? ¿Seguro? Fíjense que pone ahí anticipo, entregado. Estamos desde la perspectiva de la empresa. No. No. Vamos a ver, pensemos. A ver, supuestamente, pues, imagínense, yo estoy en una empresa y gano 1.000 euros al mes. Pero resulta que a mitad de mes me lo he gastado todo y resulta que no voy a llegar a final de mes porque tengo mucho más pago y resulta que como me lo he gastado más todo a final de mes, a mitad de mes, no llego. Voy a la empresa y le digo, oye, ¿me puedes anticipar de lo que voy a cobrar a final de mes 500 euros? Y la empresa te dice, pues vale, yo te doy un anticipo. Entonces, ¿qué tiene la empresa con ese trabajador que le hemos dado un anticipo? Si ya le estamos anticipando 500 euros. De que cuando llegue la nómina al final, ¿le vamos a pagar los 1.000 euros? No, ¿le vamos a pagar cuánto? 500. Realmente lo que estamos es haciéndole como un crédito, dándole como un crédito a coste cero, si no le cobramos nada de intereses ni nada, y que al final de mes se le descuenta. Con lo cual, realmente la empresa tiene un ¿qué? Un derecho. No tiene que pagarlo al empleado, se le descuenta la nómina y ya está. Por ejemplo, Claudia. ¿Lo veis? Entonces estaría dentro del activo, dentro del derecho, de un derecho. Bancos. Esto se refiere al dinero que hay en las cuentas corrientes, por ejemplo. ¿Dónde lo pondríamos? ¿Es un bien, derecho o obligación? Un bien. Ahí sí lo tenemos claro. Un bien. Iría dentro del activo y dentro del balance lo meteríamos dentro del apartado de disponible. ¿A favor o en contra? No, aquí yo estoy completamente a favor contigo. Sí, pero si fuera eso, ahí tendríamos que ver, habría otra cuenta que se denomina préstamos. Préstamos de, por ejemplo, mira, vamos aquí a la página, porque todo, José, depende de cómo se nombre. Por ejemplo, si nos vamos al grupo 1, financiación básica, por ejemplo, 1.5, a ver, 1.7.1, en el grupo 1, a ver si lo veo, hay una cuenta que dice deudas a largo plazo con entidades de crédito. A ver si la veo. Bueno, pues está en este grupo. Vale, ahora mismo no la veo. Se denomina así, deudas a largo plazo con entidades de crédito. Vale, entonces eso no es la denominación de banco. Cuando hablo de banco, me refiero a una cuenta del grupo 5 que la tenéis aquí, que es las 572. A ver, esto del plan os lo he puesto no para que lo tengáis ahí, sino para que lo miréis. 572 bancos e instituciones de crédito, es lo que pone aquí. Dice saldos a favor de la empresa en cuentas corrientes a la vista y de ahorro, de disponibilidad inmediata. ¿Vale? Esto se refiere a bancos, a la cuenta 572.
Entonces, esto está dentro del activo está dentro del activo corriente, dentro del activo corriente está dentro del apartado de disponible. ¿Vale? Esto no son deudas. Si fueran deudas, préstamos con entidades de crédito, como dice José, se denominan de distinta manera. ¿Vale? Mobiliario. Un bien iría dentro del activo, pero en este caso no corriente, porque por lo general el activo no corriente es aquel que dura más de un ejercicio económico, más de un año. Si la empresa tiene un ejercicio económico de un año, ¿vale? Y entonces, pues, iría dentro del activo no corriente. ¿Vale? Parte de arriba del balance de situación. Y luego, deudas a largo plazo por la compra de muebles. Aquí, por ejemplo, fíjate, José, que aquí ya hay una denominación distinta. Es que pone deuda a largo plazo por la compra de muebles. ¿Esto qué sería? La obligación. Obligación, derecho, bien. Se emiten apuestas. Si no, nos vamos a williamhill.com, no sé qué, y apostamos allí. Nadie dice nada en casa. Deudas a largo plazo por la compra de muebles, Claudia. Sería una obligación. ¿Vale? ¿Ves que pone a largo plazo? Si pone a largo plazo, iría dentro del pasivo no corriente. ¿Vale? Ok. Pues esto, por ejemplo, era el ejercicio 1. Como veis, las habríais acertado todas. Pues este es el más fácil. ¿Vale? Bueno, luego el ejercicio 2 señala la cuenta que corresponde en cada caso. Pues aquí lo que yo estaba pidiendo un poco es que busquéis alguna cuenta que haga referencia a alguna de estas cosas. ¿Vale? Entonces tenéis que coger el plan e ir buscando las cuentas. ¿Vale? Por ejemplo, género mercaderías en almacén es existencia, grupo 3. Letras aceptadas por venta de género. Entonces, efectos comerciales. Esto, por ejemplo, puede estar en el grupo 4. Clientes. Grupo 4. Vamos a decirlo bien para que veáis los nombres. Grupo 4, acreedores y deudores, aquí. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, siempre lo que estamos utilizando son cuentas que van a estar entre el grupo 1 al 5. ¿Tenemos que poner el grupo y luego el número o solo poner el número base? A ver, a mí lo que me interesa es que tú me pongas un nombre de cuenta y si quieres me pones al lado el número. Vale, por ejemplo, mercadería puedes ponerme 300. Por ejemplo, dinero en efectivo es caja, tesorería, que es la 570. ¿Vale? Luego, cobros pendientes por facturas géneros a plazo. Esto es clientes, grupo 43, subgrupo 43, si no recuerdo mal. Tenemos aquí acreedores y deudores. Vamos aquí, por ejemplo, 43, ¿veis que pone clientes? Vamos aquí, 430, clientes. Dice, créditos con compradores de mercadería y demás bienes definidos en el grupo 3. El grupo 3 es mercadería, existencia. Vale, pues esto es así. Vale. Esto es igual que así. Luego, ejercicio 3, activo de pasivo. Es lo mismo que hemos hecho. Pues otra vez. Cuentas de activo de pasivo. Vale, pues es lo mismo. Ves que tenéis muchas cosas de facturas, letras, facturas, préstamos. Por lo general, cuando digan préstamos, por ejemplo, esto es lo que le decía yo a José. Préstamos obtenidos en menos de un año de entidades de crédito. Esto es una obligación de pago. Y en este caso estaría dentro del pasivo corriente. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, si estas cuentas son de activo o de pasivo, efectivos metálicos de activo, géneros almacenes de activo, pero facturas pendientes de pago por compra de mercadería, ¿esto serían qué? Facturas pendientes de pago por compras de mercadería. El pasivo, ¿sí? Y esto correspondería a un proveedor.
Es decir, nosotros le hemos comprado a un proveedor, aunque aquí no lo diga, esto corresponde a un proveedor. Letras aceptadas por cliente. Tú dirías, ¿activo o pasivo? Activo. Activo, porque esto es un derecho de cobro. Hay clientes que resulta que nosotros tenemos un derecho de cobro documentado en una letra. Vale. ¿Qué más? Aquí, por ejemplo, más cuentas. Son de activo o de pasivo. Por ejemplo, esta cuenta aquí. Esto que pone aquí. ¿Veis cómo la información a veces no nos va a parecer tan clara como lo vimos en el ejercicio 1? Por ejemplo, aquí nos dice, nos han dejado 24.040,48 euros a devolver en 6 meses. ¿Eso qué puede ser? Un préstamo a corto plazo. Nos han dejado. Dice, nos han dejado a devolver. Aquí lo puedes entender de dos maneras, Tomás. Yo sé por dónde va. Si nos han dejado a devolver, quiere decir que a lo mejor vino un cliente y ese cliente no lo paga dentro de 6 meses, 24.040. Pero como si tú lo entiendes, aquí la cuestión sería si hay una coma aquí. Nos han dejado, coma, 24.040,48 euros a devolver, coma, en 6 meses. Si yo lo pongo así, yo podría entender lo que tú me dices, de que nos han dejado nosotros tenemos que devolverlo en 6 meses. Por lo tanto, tú podrías decir, sí, un préstamo a corto plazo. Pero es que resulta que Sí, me lo dice todo seguido, no. nos han dejado a devolver. Entonces yo entiendo de que nos han dejado, es decir, nosotros tenemos el derecho de cobrar ese dinero en 6 meses. Entonces yo lo pondría, por ejemplo, un cliente o un crédito a corto plazo. ¿Vale? En ese caso estaríamos con un derecho. Fíjate que es lo que pone abajo. Hemos vendido mercaderías y nos adeudan 2.103 euros con 54. ¿Eso qué sería? Un bien. No es un bien. En ese caso no es un bien. O sea, hemos vendido mercaderías. Un derecho de cobro. Sería un cliente, estaría dentro del activo. ¿Vale? Por ejemplo, esta. Tenemos pendiente de pago una factura de 30,05 euros por compra de una calculadora. ¿Eso qué es? Un bien, un derecho, una obligación. A ver, esto siempre es igual. Primero tenemos que pensar, esto es un bien, un derecho, una obligación, y luego ver dónde lo podemos encajar. No, José. Tenemos pendientes de pago. Fíjate que la palabra clave aquí es pago, no es cobro. Tenemos pendientes de pago. Nos van a hacer un pago. No. Porque nosotros no somos profesionales. Entonces, nosotros tenemos que hacer un pago. Vale. Esto es una obligación. O sea, es una obligación. Es decir, nosotros tenemos que pagar a alguien porque le hemos comprado una calculadora. Otra cosa es, y esto es una cosa muy importante, la calculadora es un bien, pero aquí lo que nosotros estamos reflejando es que tenemos una deuda. La calculadora es un bien. Claudio, si tú quieres decir, puedes decir, mira, por un lado tenemos una calculadora que es un bien, pero por el otro lado vamos a tener una factura pendiente de pago, que es una obligación. La cuestión es, si la empresa se dedica a comprar y vender calculadoras sin modificarla, ¿vale? A quien le tenemos que hacer el pago es un proveedor. Pero imagínense que la empresa no se dedica a eso, sino que compra la calculadora porque resulta que a lo mejor después se dedica es una carnicería, pero necesita la calculadora para hacer las cuentas. Por resulta que la empresa no se dedica a eso. Entonces, en ese caso, la deuda no se va a poner dentro de lo que se denominan proveedores, se va a entrar dentro de lo que se denominan acreedores, aunque los dos reflejan obligaciones de pago. ¿Lo ven? Sí. Esa es una distinción que hay también y que se ve mucho, porque ustedes verán acreedores y proveedores. Los proveedores siempre son para las mercaderías, para aquello que hace a lo que se dedica la empresa. Los acreedores, cuando tenemos las deudas, es algo, pero a lo que no se dedica la empresa.
¿sí? Si el inmovilizado no lo utiliza la empresa, porque eso no es a lo que se dedica la empresa, a comprar y vender ese inmovilizado, pues entonces lo pondríamos dentro de las cuentas de acreedores. Por ejemplo, hemos obtenido del Banco Z un préstamo de 60.101,21 a devolver en 10 años. Este sí, toma. Aquí, ¿esto qué sería? Una obligación, préstamo. Aquí, como diría Claudio, diría, es que hemos obtenido en la cuenta corriente del banco, dentro del activo del balance, 60.101,21 €. Diría, sí, pero es que además ahora tenemos una deuda con un banco, una obligación de pago. En este caso, la obligación de pago iría donde? En el pasivo, y sería dentro del pasivo corriente, perdón, el pasivo no corriente, porque es una deuda a devolver en los 10 años. Y ustedes podrían decir, pero es que mira, Marcelo, es que resulta que nosotros nos encontramos que a veces los préstamos se pagan, por ejemplo, cada año. Yo te diría sí, aunque realmente el préstamo es a 10 años. Yo te diría sí, pero resulta que cuando a ti te consideran el préstamo, tú lo tuviste que poner en tu balance cuando lo hiciste como pasivo no corriente. Pero si cada año tú vas liquidando una parte, en el pasivo, en el balance, en el pasivo, en cada año, tú vas a tener que poner en el pasivo corriente aquella parte que se liquida en el año y en el pasivo no corriente va a quedar la parte que todavía no se ha liquidado más de un año. Es decir, cada año contablemente ustedes van a tener que hacer una reclasificación de parte de la deuda. ¿Me entienden o no? Entonces, por eso yo siempre les digo de que un balance es como una foto que en cada momento te dice la situación. Entonces, si ustedes van liquidando un préstamo por periodos inferiores a un año, en el balance de situación, cada año, pues va a haber una parte que sería una deuda a corto plazo, porque se liquida a periodo inferior del año, pero lo que queda por pagar, que es a más de un año, pues seguiría en el pasivo no corriente. ¿Vale? O sea que ya estás teniendo ya quebradero de cabeza con solamente lo que te digo. ¿El que? ¿Lo de la asesoría? Sí, en este caso yo lo pondría como acreedores por prestación de servicios. Obviamente, José y Claudio, las asesorías, pues son especializados en todas estas cosas. Aquí nosotros lo que estamos haciendo es arañando la superficie del iceberg, como digo yo. Pero yo lo que quiero es que ustedes tengan estos pequeños o grandes conocimientos para, en el caso de que ustedes en un momento determinado pues se ven con un balance, se ven con todas estas palabritas, ustedes al menos sepan, o cuando ustedes tengan una empresa y hablen con un asesor, pues al menos que ustedes tengan una idea bastante. Entonces, para esto no hay trucos, para esto es ponerse y romperse la cabeza, y si no lo entiendes, preguntarme. La idea es la dirección de la asesoría. Eso no lo entiendo, José. ¿Que tú vas a ser el director de la asesoría? Sí, claro, una idea bastante de... Hombre, vamos a ver, José, la contabilidad es como la medicina, por mucho que estudies, siempre va a haber cosas que no sepas porque la contabilidad es muy amplia. La contabilidad es como la medicina, porque luego dentro de la contabilidad hay especialidades. Es decir, esto que estamos viendo, esto es lo que se llama contabilidad financiera o contabilidad externa. Pero luego después hay otra parte de la contabilidad que se llama contabilidad interna, luego ya hay otro tipo de contabilidad que se llama contabilidad de sociedades, luego hay otro tipo de contabilidad que se llama
contabilidad de situaciones especiales de la empresa. Luego después incluso hay una asignatura, por ejemplo, en la carrera de empresariales que solamente se llama análisis contable. Es decir, hay muchos tipos de contabilidad. Por mucho que estudiemos, siempre va a haber contabilidad que no sepamos. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes cojan las bases de colocar la contabilidad y de que cuando ustedes un día pues creen una empresa, tengan que hacer un presupuesto de tesorería o vean un balance porque no les suena chino. Y ustedes vean patrimonio neto y ustedes vean, sepan lo que es. Y ustedes vean activo y digan, pues esto solo es lo que son los bienes y derechos de la empresa. Vale. Bueno, venga. A ver, venga, vamos a hacer otro ejercicio más y lo dejamos. Pero por favor, les repito, no lo dejen para la semana antes de entregar los ejercicios del examen. Porque la semana antes se van a ver que no lo entienden y que les cuesta. Porque yo, por ejemplo, el día del examen, les puedo poner el que estoy señalando ahora. Aunque les pondré uno parecido a esto y a lo mejor les digo que hagan el balance. Por ejemplo, punto 1. Compramos mercadería por 480 euros con 81 céntimos y las dejamos a deber. ¿Y eso qué? ¿Ahí qué pasa? A ver, lo primero es, vamos a ir un poco más allá ahora. Siempre, como mínimo, en todo hecho económico, siempre al menos van a implicarse dos cuentas. Y siempre, por lo general, si una sube, otra baja. O también puede haber algunos casos en que, por ejemplo, puede haber dos cuentas que suben o dos cuentas que bajan. Pero por lo general, lo más que se ve es que si una sube, otra baja. Por ejemplo, aquí vemos que va a haber dos cuentas que se van a ver afectadas. Por un lado, las mercaderías porque compramos, y si compramos tenemos más o menos. Más. Y por otro lado, decimos que los dejamos a deber. ¿Qué quiere decir eso? Que al proveedor que nosotros le compramos, le decimos, mira, pues no te vamos a pagar ahora, te pagaremos dentro de 60 días. Con lo cual tenemos una obligación de pago ¿con quién? Con el proveedor. Con lo cual vamos a tener menos obligaciones de pago o más obligaciones de pago. Por ejemplo, aquí estamos en un caso en el cual hay dos cuentas y esas dos cuentas suben. Una es de activo, que son las mercaderías, y otra es la de pasivo, que son los proveedores. Y las dos suben. Y por ejemplo, en el balance tenemos que poner en mercadería los 480 y luego en el pasivo. En el proveedor, en pasivo corriente, proveedores 480,81. Claro, porque si no, recuerda que siempre el balance tiene que haber una correspondencia entre lo que se, porque al fin y al cabo, si el proveedor no le pagamos ahora, realmente el proveedor nos está haciendo como un préstamo. Vale, entonces aquí tenemos que poner los 480,81, pero para equilibrar el balance tenemos que poner en qué hemos invertido esos 480,81, que en este caso son las mercaderías. ¿Lo ven? Pero hay como mínimo dos cuentas y en este caso las dos suben. Pues eso es lo que me tienen que hacer aquí. ¿Qué cuentas intervienen? ¿Qué elementos patrimoniales se ven afectados? Si ustedes lo quieren decir así. Y luego ver si suben o si bajan. El siguiente. Vendemos mercaderías por 601,01 y nos aceptan una letra por el importe de la deuda. ¿Qué pasa ahí? ¿Ahí qué cuentas, qué elementos patrimoniales se ven afectados? ¿Vendemos y pagamos? No. Ahí vendemos pero no cobramos. Claudio, si estás vendiendo no puedes pagar. Vendemos mercadería.
y nos aceptan una letra por el importe de la deuda. ¿Quién nos acepta una letra? A quien le vendemos, ¿no? Bien. Cliente, pero en este caso, como nos aceptan una letra, el cliente no se llama cliente a seca, se llama cliente efectos comerciales a cobrar. Porque una letra es un efecto comercial. La deuda se documenta en un efecto comercial. Entonces aquí tenemos por un lado que se va a ver afectado a las mercaderías, pero si las vendemos, ahora tenemos más o tenemos menos mercaderías que antes. Menos, por lo tanto, el elemento patrimonial mercaderías baja, pero es un elemento de activo, ¿vale? Y luego nos acepta una letra por el importe de la deuda, en ese caso que Un activo también. es un activo, pero un ¿qué? Un bien. Un bien, ¿no? A uno un derecho. Un derecho de cobro, tengan cuidado con eso. Nos aceptan una letra por el importe de la deuda, pero la deuda ¿quién la tiene? La empresa no, la tiene a quien le vendimos. A quien le vendimos tendrá una obligación de pago con nosotros, pero nosotros tenemos un derecho de cobro documentado, un efecto comercial sobre ese cliente. ¿Lo ven o no? Por lo tanto tenemos aquí mercadería baja y clientes, efectos comerciales a cobrar, sube, porque tenemos ahora más derechos de cobro. Por un importe. Pues Claudio, en efectivo, todo en efectivo. Díselo al recibo de la luz cuando llega a casa y tú dices, no tengo dinero ahora, lo pago dentro de 10 días. Vale. ¿Pagas al momento? Hombre, yo soy de la opinión de que a mí, por ejemplo, yo prefiero siempre pagar que tener deuda. Yo nunca vivo bien sabiendo que tengo que pagar dinero y que no sé el dinero que yo tengo con el cual puedo vivir. Vale, pero es muy común de que en la práctica comercial esto se vea. Vale, ¿ven cómo es el sistema del ejercicio? Compramos mercaderías por 300 euros con 51, aceptamos una letra. Venga. ¿Qué pasa aquí? Mercadería sube. Mercadería sube, es de activo, pero después dice que aceptamos una letra. No es una obligación. ¿Con quién? Con un proveedor. Lo que pasa es que el proveedor nos hace una letra y nosotros la aceptamos. Entonces tenemos por un lado, suben mercaderías y suben las obligaciones de pago. En este caso sería proveedores, efectos comerciales a pagar. ¿Lo ven? Lo hacemos un poco más difícil. Compramos mercaderías por 6.010,2 y pagamos 1.803 en efectivo, como quiere Claudio, 2.404,05 a través del banco, el resto aceptando una letra. ¿Ahí cuántos elementos patrimoniales vemos? Yo veo cuántos. Sí. Se aceptan apuestas. Claudio ve 3. ¿Quién da más? Venga, como el bingo. 4. Tomás dice 4. José, ¿qué dice? Gustavo, ¿qué dice? Venga. A ver qué dice. Fran dice 4, José dice 4, Víctor dice 3. ¿Hay 10? ¿Hay 10 elementos patrimoniales? No, hay 4. Hay 4. ¿Vale? Por un lado, están las mercaderías, ¿vale? Que en este caso, como compramos, suben. Pero resulta que por otro lado, resulta que pagamos una parte de esa deuda, de esa compra, la pagamos en efectivo, o sea, por caja, baja, ¿vale? Ahí tendríamos 2. Luego estaría 2.404,05 por banco, sería 3. Por tanto, en caja como en banco, como pagamos, tenemos menos, ¿vale? Y el resto aceptando una letra, es decir, como nosotros compramos, ahora nosotros dejamos a deber. O sea, aquí estaría otra vez proveedores. Entonces, y el resto aceptando la letra es proveedores. En este caso, sube. ¿Cómo sabemos cuánto es lo que se queda en la letra? Pues simplemente cogen 6.010,12,
le restan 1803,04 y le restan 2404,05. Lo que resta es lo que debemos del proveedor. ¿Lo ven? Tengan cuidado que aquí yo no les pongo específicamente el elemento patrimonial que es, pero ustedes tienen que imaginar que en este caso es un proveedor y por lo tanto tenemos una obligación. En este caso esta sube, esta baja y esta sube. Aquí hay dos que suben y dos que bajan. ¿Lo ven? Pues así, gente, puede ser perfectamente un ejercicio de examen. Y luego de todo esto hay que hacer un balance, por ejemplo. Por ejemplo, esta era otra. El 22. Realizamos un servicio de asesoramiento. Y nos dice entre paréntesis, nuestra actividad es la compraventa de maquinaria. A la empresa ahí y nos deja de ver 300 euros con 51. ¿Qué pasó ahí? Esto sería un poco más difícil. Presta un servicio a lo que no se dedica a la empresa. Exacto. Entonces no sería un cliente, en este caso sería lo que se denomina un deudor. Deudores por prestación de servicio, lo podríamos poner así. Vale, en este caso sería un derecho de cobro, vale, y por lo tanto formaría parte del activo. ¿Lo ven? Pero no lo pondríamos dentro de clientes, porque los clientes lo ponemos a aquellos derechos de cobro que tiene la empresa, pero lo que se dedica específicamente a la empresa. Vale. Por ejemplo, dejamos a un amigo 150 euros con 25 a devolver en un año. En este caso es un amigo, no es una operación comercial. Es un derecho de cobro, efectivamente, Claudio. Lo que pasa es que no lo podríamos meter dentro de cliente. En este caso sería un crédito a corto plazo que nosotros le damos a un amigo. Un derecho de cobro. En este caso es sube, porque tenemos más derechos de cobro. ¿Ven cómo es la mecánica? Será más de un año si no lo devuelve, porque me he conocido casos en que yo dejo dinero a los amigos y después, si te he visto, no me acuerdo. Vale. Bueno, pues entonces, por eso quería un poco volver a recalcar esto, porque seguro que a ustedes pues les iban a aparecer este tipo de dudas y se iban a, digamos, un poco a trabar en ese tipo de cosas. Entonces, gente, tienen ahora 15 días, 2 semanas hasta el examen, aunque esto es, ya les digo, que no caerá en el próximo examen, caerá en la tercera evaluación, pero son muchas cosas a mirar. ¿Sí? Mírenlo, por favor. ¿Vale? Ok. Y todas las duditas, pues me las ponen. Ok. Pues nada, pues si no tenéis más dudas, no queréis preguntar nada más, pues en principio lo dejamos y nos vemos, repito, otra vez para hacer el examen de la segunda evaluación el día 23 de febrero, el día del famoso golpe de Estado, a las 8. Vale. Ok. ¿Sí? ¿No? ¿Pregunta? ¿Me pregunta? ¿No duda? ¿No? Pues nada, gente, entonces, pues con esto y un bizcocho. Nos vemos.